quiera que usted se encuentre. En esta ocasión estamos por realizar nuestra consideración de la palabra. Recuerden que estamos subiendo un estudio cada 2 semanas. O sea, un domingo sí y un domingo no, para que ustedes más o menos se ubiquen, ¿verdad? Entonces, este domingo sí, el otro no, el otro sí, y así nos vamos. Ok. Vamos a orar. Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, yo te doy gracias por este día, por este tiempo, por esta oportunidad que tenemos de considerar tu palabra. Te rogamos que tu Espíritu Santo tome el control y que tú me proveas la claridad suficiente para comunicar tu palabra en esta hora, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, recuerden que aunque aquí subimos un video un domingo sí y un domingo no, bueno, yo quiero que ustedes tengan en mente que en Radio Vida cada semana tenemos un video que se proyecta en vivo cada sábado de 4 a 5 de la tarde. Entonces se van guardando ahí en Radio Vida. Entonces, si en determinado momento usted quiere ver los 52 videos que hay ahí en Radio Vida, ya que empezamos el 20 de junio del año pasado, entonces ahorita ya tenemos 52. Ahí sí es cada semana. Al principio hubo un tiempo cuando lo que yo consideraba aquí lo consideraba allá, pero ya después dije, no, pues aquí voy a considerar una parte y allá otra para avanzar. Así que además de los videos que se están guardando en YouTube, en este canal, pues también está la reserva de lo que está en Radio Vida y que ya en la segunda etapa, digamos, más o menos la mitad, son diferentes a lo que nosotros publicamos aquí. Así que si les sirve, pues con mucho gusto. Y acuérdense que el en vivo en Radio Vida es de 4 a 5 de la tarde, hora Hermosillo, todos los sábados. Por otra parte, también los invito, si ustedes pueden y quieren, a atender a una nueva estrategia para hablar sobre tiempos finales. Esto lo hemos iniciado, gracias a Dios, en el mes de julio. Y cada viernes, con el favor de Dios, a las 8 de la noche, hora de Hermosillo, estamos realizando lo que le hemos llamado charla entrevista. Y entonces los conductores somos mi hijo David Villanueva Jr. y una servidora. Lo hacemos a manera de entrevista y estamos tratando de darle un sesgo diferente, pero el fondo es el mismo. Hablar de tiempos finales y comunicar el mensaje, ¿verdad?, de salvación, sobre todo en un tiempo tan atípico y tan diferente como este, pero donde proféticamente estamos observando pues lo que ninguna generación desde que Adán puso sus pies sobre la tierra había presenciado. Eso nos está mandando un mensaje grande. Entonces las personas que tienen el deseo de entenderlo lo están entendiendo, y gracias a Dios por ustedes. En esta hora yo quiero hacer una especie de conexión con lo que estuvimos considerando el viernes 24 de julio en la charla entrevista. Y en esa charla entrevista nosotros estuvimos considerando el tema de el espíritu del anticristo. Pero ese título lo direccionamos hacia una persona que, de acuerdo a la información que yo tengo, pues es el personaje con el espíritu del anticristo más reciente. Digamos, es la versión más reciente de un personaje con el espíritu del anticristo. Yo no sé si a estas alturas del partido ustedes ya hayan escuchado algo acerca de Joseph Gregory Hallett. Hallett se escribe H-A-L-L-E-T-T. Hallett. Joseph Gregory Hallett. Entonces,
Vamos a hacer algunas consideraciones sobre este personaje y entonces estamos hablando del espíritu del anticristo. Bueno, para empezar, yo quiero que nosotros meditemos acerca de Primera de Juan 2:18. La primera epístola de Juan, capítulo 2 y versículo 18. Hijitos, dice Juan, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. Con respecto a ese versículo, tenemos que decir una primera idea. Cumplimiento inmediato de la profecía. Vamos a considerar primero el cumplimiento inmediato de la profecía. Juan estaba experimentando de primera mano el surgimiento de anticristos. Estoy hablando en plural. Nosotros mismos, sin mucho esfuerzo, podemos localizar a lo largo y ancho de la historia universal el paso de, entre comillas, muchos anticristos. De acuerdo a Primera de Juan 2:18. Por ejemplo, Tito, Nerón, Herodes. Aquí estoy hablando de Mateo 14 del 1 al 12. Y estoy hablando también de Lucas 9 del 7 al 9. Dice la palabra, Herodes, el tetrarca, oyó de todas las cosas que hacía Jesús y estaba perplejo porque algunos decían, Juan ha resucitado de los muertos. Otros, oh, Elías ha aparecido. Y otros decían, algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y dijo Herodes, a Juan yo le hice decapitar. ¿Quién pues es este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verle. Esa es la primera idea que podemos rescatar de Primera de Juan 2:18. Pero vamos a una segunda idea rescatable en esta línea de pensamiento que nos ocupa ahora. Vamos entonces al cumplimiento mediato o a largo plazo de la profecía de Primera de Juan 2:8. Ya hablando del cumplimiento mediato de la profecía de Primera de Juan 2:18, vamos a su vez a hacer un rescate de dos nuevas ideas. Primera, el enunciado inicial dice, hijitos, dice Juan, ya es el último tiempo. Y luego, en segundo lugar, vámonos al enunciado final. Y el enunciado final dice, por esto conocemos que es el último tiempo. Ok. Tercera idea general. Cuando nosotros nos centramos en el énfasis de Juan, en la afirmación, entre comillas, es el último tiempo, entonces hacemos la conexión con la razón que Juan presenta para afirmar que efectivamente estamos viviendo el último tiempo en este cumplimiento mediato o a largo plazo de la profecía. En primer lugar, el anticristo, menciona Juan. Y en segundo lugar, muchos anticristos. Y eso es tomado literalmente de lo que Juan está citando en estos pasajes donde habla directamente sobre el anticristo, sobre muchos anticristos. Entonces, una cuarta idea general la tenemos que tomar nuevamente de Primera de Juan 2:18. Primera de Juan 2:18.
Juan dice, estamos sacando de ahí, entre comillas, el anticristo. Este enunciado unimembre contiene un artículo definido que comunica claramente la idea de número singular, es decir, 1.1. Pero considerando otra idea general, tomando como base Primera de Juan 2:18, entonces nosotros leemos, entre comillas, muchos anticristos. Este enunciado unimembre contiene un nombre o sustantivo en número plural, anticristos, con ese al final. Y ese nombre o sustantivo tiene un modificador. Consecuentemente o sintácticamente, también en plural, entre comillas, muchos. ¿Cuántos? Muchos. Si ustedes han escuchado hasta este momento hablar de un personaje que se hace llamar Joseph Gregory Hallett, quien se hace llamar el nuevo rey de Inglaterra, rey de Israel, el Mesías de Israel, con propiedad. Hasta este momento, y bíblicamente, que es lo más importante, lo podemos ubicar a él, a ese personaje, de acuerdo a Primera de Juan 2:18, en el enunciado, muchos anticristos. Hasta ahora, con lo que se sabe y o no se sabe de él, con propiedad bíblica, lo ubicamos entre los muchos anticristos. Si él llegara a firmar el pacto de Daniel 9:27, eso lo convertiría a él en el anticristo, número singular. Esa es la primera idea en términos bíblicos que yo quiero compartir necesaria y prioritariamente antes de empezar a otros elementos relacionados con este personaje que tiene el espíritu del anticristo. La segunda justificación escritural la encontramos en la primera epístola que escribe Juan en su primera epístola también, pero ahora en el capítulo 4 y el versículo 3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Entonces, Juan 4:3 nos habla del espíritu del anticristo. Joseph Gregory Hallett es un personaje que tiene el espíritu del anticristo. Vamos a una tercera referencia bíblica también en las epístolas de Juan, y ahora vamos a la segunda epístola de Juan, pero en el versículo 7. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Ahora vámonos a Daniel, capítulo 7 y versículo 8. Si tienen su Biblia, pues la pueden ir ahí repasando junto conmigo. Daniel 7:8 dice: mientras yo contemplaba los cuernos, acuérdense que un cuerno se está refiriendo al poder, y en este caso al poder adjudicado o aceptado sobre cierta persona. Cuerno, poder. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Entonces, de Daniel 7:8 vamos a rescatar
otro cuerno pequeño. O sea, un cuerno pequeño. ¿Okay? Entonces, cuerno, poder. Cuando yo empecé a escuchar lo relativo a este personaje que podríamos definir como lo más reciente en la lista abundante desde los tiempos de Juan, con respecto a muchos anticristos, bueno, este es el más reciente, al menos en este nivel. Y lo primero que a mí me llamó la atención con respecto a él es precisamente lo que tiene que ver con otro cuerno pequeño. O bueno, vamos a ver directamente cuerno pequeño. Un sustantivo nombre, cuerno pequeño, pues un adjetivo calificativo. En los 50 años que yo tengo de estudiar estos asuntos como corresponda, porque pues no empecé de 61 años como tengo ahorita, empecé cuando era muy pequeña, de hecho ni sabía leer ni escribir, pero yo ya estaba con estos asuntos, digo, bueno. Entonces, cuando a mí me llamaba la atención todo este asunto del anticristo, personajes con el espíritu del anticristo, un anticristo, muchos anticristos, a mí una de las citas o referencias que la Biblia hace sobre el anticristo era precisamente cuerno pequeño. Entonces, en el desarrollo de mi vida y cuando yo iba analizando personajes de la historia, pues obviamente que uno analiza los personajes que están en las noticias, los que siempre están en primera plana, y en geopolítica, pues claro, los que tienen el poder. Entonces, por ejemplo, muchas veces yo pensé, bueno, Vladimir Putin, ese me gusta para que sea el anticristo. Pero cuando yo pensaba en Daniel 7:8, yo decía, él no cumple desde esta perspectiva y desde esta línea de pensamiento lo de cuerno pequeño, porque ¿quién puede decir que Vladimir Putin, el primer ministro o presidente de Rusia, sea un cuerno pequeño? Él es todo lo que tú quieras, pero no es un cuerno pequeño. Este es un un cuerno grande. Yo diría un macro cuerno, ¿verdad? Entonces yo decía, bueno, él no cumple lo del cuerno pequeño. Y entonces esa idea se le puede aplicar, por ejemplo, a Trump. O sea, pues no le podemos aplicar lo del cuerno pequeño desde una línea de pensamiento. Entonces, cuando yo en estos últimos días he escuchado acerca de este personaje, dije, bueno, ya encontré yo no estoy diciendo que él es el anticristo, es uno de muchos anticristos, es un personaje con el espíritu del anticristo, pero a él sí le podemos aplicar lo del cuerno pequeño. ¿Por qué? Bueno, voy a usar aquí una frase muy coloquial o muy de la sabiduría popular. ¿Por qué un cuerno pequeño? Pues porque ni en su casa lo conocen, ¿verdad? Dicen por ahí. Ok, es un cuerno pequeño. A ver, ¿quién es? Pues, ¿quién es? Y ese nombre, pues, no me suena. Entonces, desde varias líneas de pensamiento, pero sintetizando, podríamos adjudicarle con facilidad, vamos a decirlo así, con facilidad, que él llene el requisito que desde un punto de vista sería difícil ser llenado por cualquier otro. Entonces, la persona que va a ser el anticristo tiene que cumplir los requisitos que la Biblia dice. Entonces, cuerno pequeño, ¿lo llena sí o no? Pues claro que sí. Otra cosa que a mí me llama mucho la atención con respecto a este personaje es que cuando nosotros leemos Daniel 11:21, y le sucederá en su lugar un hombre despreciable al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. A este pasaje aplica también lo expuesto en el inciso anterior. Un hombre despreciable
al cual no darán la honra del reino. Y lo que tenemos que rescatar en esta línea de pensamiento de Daniel 11:21 es un nombre despreciable, ¿ok? Pero básicamente despreciable, que es un adjetivo, y la palabra reino, pues que es un nombre o sustantivo. Vamos a sacar esas dos palabras de Daniel 11:21. El despreciable, pero se está haciendo un nexo, una conexión con un reino. Entonces, muchas personas que han estudiado este versículo han mencionado varias cosas que convierten al anticristo como una persona despreciable y lo han relacionado con la palabra reino. Han hecho una conexión con la palabra reino porque despreciable lo que usted quiera, lo que dice la Biblia, pero la relación con el reino. Entonces, estas dos palabras, el cuerno pequeño, primer lugar, y segundo lugar, un personaje despreciable, pero al cual no darán la honra del reino, un nombre despreciable, al cual no darán la honra del reino. Pues claro, entonces no tiene la honra del reino, pero se hace la conexión con el reino. Entonces, esta idea de Daniel 11:21 la cumple él y difícilmente en los personajes que yo he visto a través de la historia pues no lo llenan, pero él lo llena con facilidad. Yo quiero dejar en ustedes presente la idea de que el asunto del anticristo tiene que ver con el primer sello que se rompe, el sello que tiene que ver con el jinete que monta el caballo blanco, donde empieza la conquista del anticristo. Nosotros los pretribulacionistas decimos que la iglesia que ya está lista para irse es arrebatada antes de que empiece la semana 70. Si nosotros estamos considerando un punto de un personaje que tiene el espíritu del anticristo y estamos ubicándonos proféticamente entre la semana 69 y la semana 70, pues es importante que pongamos atención a lo que está pasando en nuestro entorno. Yo quiero dejar en su mente el tiempo tan importante que estamos viviendo y decirle a usted que es muy importante que usted esté listo para enfrentar la eternidad ya, sea por vía inminente arrebatamiento o porque el Señor permita que usted o yo muramos, experimentemos la muerte en esta fracción de segundo. Recordemos que la escatología más importante es la escatología personal, es decir, aquella que me capacita, pues a través del Espíritu Santo, para que yo esté listo para enfrentar la eternidad ya, es decir, ir al cielo. Entonces, si usted ya está listo, es una persona sabia, y si no está listo, pues es el momento de que usted lo haga. Yo quiero pedirle, si está en sus posibilidades, que usted en lo que le sea posible indague. No hay mucha información, pero hay algunos elementos que le pueden servir a usted de base para cuando menos analizar cuáles son las consecuencias de que este personaje esté allí, pues de alguna manera incipiente, entrando a la historia del mundo. Número 1, Inglaterra. Número 2, Trump. Número 3, Papa Francisco. Hay muchas líneas de pensamiento que se pueden analizar, pero por lo pronto centrarnos en estas. 4, coronavirus o pandemia. 5, la élite mundial, dice él, desea aplicar una vacuna que contendrá un elemento de
control mental, pero él no lo permitirá. 6. Leyes Gesara y Nesara. Y 7. Realeza británica. Esas son 7 líneas de pensamiento entre muchas que él está manejando. Lo cierto es que en todo lo que él dice hay elementos que llaman la atención. Algunos están entre estas 7 ideas que yo le mencioné y muchos otros están como cabos sueltos. Dios es bueno y Dios nos ayuda. Estamos viviendo en un tiempo altamente profético y la presencia de elementos como este nos hacen pensar en la necesidad de estar listo ya para enfrentar la eternidad. Recordemos que todo este asunto del anticristo es algo que Dios en su voluntad permisiva ha concedido al personaje final, no estamos diciendo que él sea, una autoridad por 42 meses, es decir, en la gran tribulación. Es el tiempo entonces de que nosotros nos preparemos viendo el rumbo que están tomando las cosas proféticamente hablando. Nadie está diciendo que él es el anticristo, pero todos sabemos, bíblicamente hablando, que es un personaje con el espíritu del anticristo. Él pasará el escalón que sigue para llegar al que será el anticristo. Dios lo sabe, pero nosotros ya estamos preparados con el favor de Dios, porque tenemos el señorío de nuestro Señor Jesucristo sobre nosotros. Pensamos, sentimos y hacemos la voluntad de Dios sobre nuestras vidas, que así sea. Dice la Biblia, los necios ven el mal y se apartan, pero los sabios le sacan la vuelta. Dios nos habla y acuérdense, no solamente nos ha dicho lo mejor, sino que no nos ha escondido lo peor. Dios les bendiga hoy y siempre.